Gracias por iniciar la mañana con nosotros y gracias por terminar la semana con nosotros. Yo les recuerdo, usted está en Mesa de Periodistas, aquí tienen análisis profundo y diferente que te pone al día. Presento los temas que vamos a analizar hoy. Hoy vamos a hablar de los cambios en el equipo de gobierno del presidente Laurentino Cortizo. Ayer se anunció una nueva ministra de Cultura, Giselle González. Era hasta hace un par de días la directora de CERTV, ahora pasa al Ministerio de Cultura. Carlos Aguilar, quien estuvo como ministro de Cultura, pasa al Servicio Exterior, esa es la información que tenemos. También se dieron algunas rotaciones y cambios en vicecanciller, también en el Ministerio de Ambiente. Vamos a hablar un poco de estos cambios, de estas rotaciones, pero lo cierto es que he visto mucho en redes sociales el cuestionamiento de por qué el presidente no aprovechó este momento para hacer cambios más profundos en su gabinete. ¿Por qué no se hizo como otros presidentes lo han hecho a mitad de sus periodos para tratar de oxigenar sus figuras, para tratar de enviar mensajes, para tratar de enfocar algunos proyectos y dedicar figuras a que lleven adelante muchas de las metas que tienen que cumplir y ya le quedan 2 años a los presidentes? Bueno, esa es la pregunta que muchos han hecho en las redes sociales. ¿Por qué el presidente no utilizó el momento para hacer cambios más profundos? Tema que vamos a analizar hoy. También vamos a darle seguimiento al tema de las amenazas del diputado Vigil, que tildó de mafia al Ministerio Público, y los resultados de la operación Damasco. Ayer el Ministerio Público reaccionó a las palabras y a las amenazas que diera el diputado Vigil durante el periodo de incidencia. También tuvimos acceso a las imágenes como parte de la operación Damasco de la detención de una exfuncionaria del ministerio, del órgano judicial que participaba, que daba asesoría, por decirlo así, asesoría legal a esta estructura vinculada al narcotráfico y esta estructura que daba servicio al clan del Golfo. Y también vamos a dedicar unos minutos hoy para hablar de la polémica reelección en la Universidad de Chiriquí, en la UNACHI. Les recuerdo que hay un proyecto de ley que busca reestructurar la UNACHI, entre ellos que permite la reelección de la actual rectora, y ayer, en medio de que la Asamblea avanzaba en el análisis del documento, en la parte exterior, estudiantes y funcionarios a favor y en contra del proyecto que permite la reelección de la actual rectora. Bien, también vamos a hablar de las protestas de los productores. En Chiriquí hubo protestas de productores y una vez más el gobierno nacional salió a apagar fuegos. ¿Qué podemos hacer para evitar permanentemente estas acciones de fuerza de los productores para cerrar calle y que el gobierno salga a apagar fuego, que generalmente lo que es garantizarle el negocio del mercado a los productores, en este caso arroz y frijoles? También vamos a analizar este tema. Buen día, gracias por acompañarnos hoy. Presentados los temas, presento quienes me acompañan. Ya está conmigo Fernando Martínez. Fernando, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. Tengo al doctor Jorge Eduardo Ritter. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Feliz día para todos. Gracias, doctor. ¿Cómo están? Bienvenidos. En minutos, Castales Pascual se suma a Mesa de Periodistas. Bien. Vimos ayer, en horas de la tarde, nos sorprendimos un poquito. Ya habíamos más o menos, ya teníamos informes de que esos cambios venían, no nos los esperábamos ayer. Pero ayer se pudo conocer de cambios en el equipo de gobierno del presidente Laurentino Cortizo. Pudimos conocer Giselle González Villarroel, fue nombrada ministra de Cultura. Giselle González era la directora de CERTV, pasa al Ministerio de Cultura. Marta Elida Gordón es la nueva viceministra de Relaciones Exteriores, que reemplaza a Daira Carrizo. Diana Laguna Caicedo es la nueva viceministra de Ambiente. Y Daira Carrizo Castilleros, que estaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores, será la intendente de Supervisión y Regulación de Entidades No Financieras. Carlos Boris Ordóñez fue ratificado como director de la Autoridad del Tránsito. Él estaba interino, pero ayer se le ratificó en el Consejo de Gabinete. Otras de las designaciones: Eddie Alonso Araúz, nuevo director del Sistema Estatal de Radio y Televisión, CERTV. Cindy Vanessa Monge Guerra, como subdirectora del Registro Público. Catherine Locke Matthew y Jonathan Seltzer Eisman como miembros de la Junta Directiva de Promtur Panamá. Carlos Aguilar, que era el ministro de Cultura,
será designado en el servicio exterior. Se desconoce a qué embajada será asignado. Estos fueron algunos de los cambios. También se dieron a conocer algunos de las hojas de vida de las nuevas figuras. A Giselle González la conozco muy bien, trabajé con ella. Me parece que tuvo un paso importante por ser TV, reto importante en el Ministerio de Cultura, porque definitivamente la cultura ha tomado mucha fuerza en Panamá. Hay mucho que hacer en materia de cultura. Pero bueno, también les explicaba, y eso es lo que quiero analizar con Fernando y el doctor Ritter, que lo que se esperaban eran cambios mucho más profundos en el Consejo de Gabinete. Y hay personas que aseguran en redes sociales, nos han llegado eso es lo que nosotros llamamos el feedback en el periodismo, de por qué el presidente no aprovechó el momento. Generalmente cuando los presidentes ya tienen 2 años, 2 años y medio, utilizan estas figuras de cambios, utilizan los cambios en el gabinete como para oxigenar su equipo de gobierno y presentar nuevas figuras para tratar incluso de subir, de contrarrestar la baja en su popularidad, porque estas nuevas figuras también vienen con nuevos retos y es como la oportunidad de resetear algunos proyectos y darle fuerzas a un consejo de gabinete que ya viene un poquito deteriorado con 2 años de gobierno. Quiero empezar con el doctor Jorge Eduardo Ritter. Doctor, buen día. ¿Qué le parecen los cambios? Y si usted coincide con muchos de los panameños que debieron haberse hecho cambios en otros ministerios o otro tipo de figuras debieron haber salido del gabinete Cortizo. Buen día, doctor. Desde luego que sí, Axel. Hay algunas figuras que ya han estado están desgastadas, y hay otros funcionarios que faltan por nombrar. Es decir, son las dos cosas. Por una parte, por ejemplo, se ratificó a un funcionario que estaba en una especie de interinidad. Sin embargo, no se tomó una decisión sobre el Procurador General de la Nación, que se continúa, ya tiene más de casi un año de interinidad. Mañana se vencen el periodo de 3 miembros de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá. Mañana 12, y no se produjeron esos nombramientos. Cada presidente tiene su estilo, Axel. Hay algunos presidentes que prefieren hacer los cambios todos en conjunto, todos de una sola vez, y no, porque todos los cambios de gabinete generan algún tipo de expectativa, algunos comentarios políticos. Entonces, de lo que se trata es como de salir de eso de una vez. El presidente Cortizo, no ha sido esa la característica del presidente Cortizo. Él ha optado y ha habido en su gabinete varios cambios en su gobierno, pero los ha hecho a cuentagotas. Yo eso no lo puedo ni criticar ni elogiar. Ese es el estilo presidencial, y esa es la marca del presidente Cortizo, y eso hay que respetárselo. Los nombramientos que él ha hecho son de libre nombramiento y remoción. Algunos están sujetos a la aprobación de la ratificación de la Asamblea, otros no, como es el caso de los ministros, pero esa es la situación. Me llama la atención, primero, la juventud. Hay muchas figuras jóvenes dentro de ese gabinete, hay muchas mujeres dentro de los cambios que se han producido, lo cual es bienvenido. Hay personas que ya han demostrado que son competentes y han escalado a nuevas responsabilidades. En el caso de la ahora ex viceministra de Relaciones Exteriores, Daira Carrizo, que es una funcionaria que ha demostrado ser eficiente, competente en donde estaba. Ahora se le han asignado unas responsabilidades enormes, porque la supervisión de los regulados no financieros es una responsabilidad
monumental para nosotros salir de las listas, porque eso ahí es donde se vigilan los compromisos que Panamá ha adquirido para que estas personas, para que estas entidades, y aquí estos son aquellas actividades financieras, no financieras, es decir, lo que no se refiere a bancos y seguros, pero estamos hablando de la construcción, estamos hablando de casinos, estamos hablando de casas de empeño, de la zona libre de Colón, de las firmas de abogados. Hay una cantidad de venta de automóviles, etcétera. Hay una cantidad de actividades que están bajo la vigilancia de la supervisión de este ente al cual ahora accede Daira Carrizo. La nueva ministra, yo debo confesar, yo no tengo el conocimiento que tienes tú, Axel, de ellas, y la mayor parte de los funcionarios, repito, son jóvenes. Yo siempre celebro que a los jóvenes se les dé oportunidad, que a las mujeres tengan una presencia más visible dentro de la estructura gubernamental, de manera que para todas estas personas hay que darles nada más el beneficio ni siquiera de la duda, el beneficio de la esperanza de que ellas puedan, ellos, porque no son todas mujeres, puedan darle un giro. Lo cierto es que aquellos que están pidiendo un giro de timón o una cambios drásticos en la estructura gubernamental o la estructura administrativa del presidente Cortizo, pues eso no se produjo. La salida del ministro de Cultura era prácticamente la crónica de una salida anunciada desde hace varios meses, y de manera que en ese lado no hubo sorpresas, y atañe a una actividad que, si bien es, en mi opinión, trascendental, importantísima, como es el Ministerio de Cultura, no es de aquellas entidades que las personas tienen presentes cuando hacen la valoración de un gabinete. Hay actividades como incluso relaciones exteriores, cultura, que si bien son importantísimas actividades, no despiertan en la gente mayor ni rechazo ni simpatía, sino más bien producen cierta indiferencia por la naturaleza de las actividades que realizan. No es el caso de obras públicas o salud o educación. De manera que estamos, yo creo que ante unos cambios no trascendentales en el sentido de que vayan a transformar la visión que se tiene del gobierno del presidente Cortizo. Creo que son bienvenidas las figuras jóvenes, y quedó por hacerse, o quedó por establecerse los nombramientos que sí están pendientes, como son la del Procurador General de la Nación, que, repito, tiene un año de interinidad, y que mañana, 12 de febrero, se vencen los periodos de 3 miembros de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal, que también tienen mucha importancia para el país, esos 3 nombramientos. Fernando Martínez, buen día, te escuchamos. ¿Qué te parece los cambios del presidente? Lo primero que quiero decir es que los cambios no son grandes cambios, o que puede que sean cambios para decir que hubo cambios. Yo sí pienso que el país necesita cambios, perdonen que use tanto la palabra, sobre todo aquellos que apunten a mejorar la gobernanza. Con mucha frecuencia nosotros
escuchamos decir y decimos que en el país hay como una especie de ausencia de liderazgo, de un nivel importante de orientación a la sociedad, al conjunto de la comunidad, sobre cuál es el rumbo. Y digo esto para decir que sustentar la idea de que a mitad de mandato sí se sentía o se siente por la necesidad de que algunos temas para resolver la gobernanza o mejorar, no resolver, digamos, mejorar la gobernanza del país, se debían producir. Yo coincido con lo que ha dicho Jorge Eduardo, por lo tanto voy a tratar de no repetir. Creo que Daira Carrizo estaba haciendo un buen trabajo en Cancillería y que ahora tiene un trabajo importantísimo de proyección en materia de luchar contra la salida de las listas grises. Recordemos que Dani Kuzniecki, que había sido nombrado en un cargo para ver el tema de listas grises, salió del cargo. Y este es un tema que requiere ser reforzado. No sé, los otros cambios a nivel de, por ejemplo, mi ambiente, etcétera. No me gustó que siguiera el director de la Autoridad del Tránsito, pero bueno, es una opinión muy personal mía, basada en lo que yo veo de la dirección del tránsito. Pero yendo al problema central de la gobernanza, por ejemplo, voy a citar, en materia de economía, todo el mundo sostiene que nuestro ministro de Economía es un buen operador económico, una persona que conoce el tema econométrico y que maneja muy bien las cifras, etcétera. Pero yo siento que ese ministerio, no voy a personalizar, no ha logrado conectar con la sociedad y tampoco con el mundo empresarial, Axel y Jorge. Y yo lo que oigo son frecuentes reclamos de economistas, de la Cámara de Comercio, del CONEP. Aquí tuvimos al jefe del CONEP diciendo, bueno, que ellos están esperando que los llamen, que ellos tienen una propuesta por aquí, tienen esto acá, que falta el seguimiento. Y yo siento que la economía se ha manejado de una forma muy, la política económica se ha manejado de una forma muy extraña, cubierta de cierto, quizás por omisión, de cierto misterio. Fíjense que se designó, o se dijo, o se anunció que se iba a crear el Instituto de Planificación, promesa electoral, etcétera. Y todavía estamos esperando que alguien, y se anunció que ya no iba a quedar en presidencia, sino en el Ministerio de Economía. Y todavía estamos esperando que alguien nos diga quién lo va a dirigir, eso con qué se come, no sabemos nada. Entonces, a mí esas cosas me parecen falencias de lo que yo quiero llamar el tema de la gobernanza. Algo parecido tendría que decir en materia de la agenda social del Estado. La agenda social del Estado no se puede resolver poniendo cuñas comerciales del presidente, haciendo giras o entregando ayudas en las comunidades. El tema social del país es un tema de calado, de profundidad. Yo sé que hay un proyecto que se llama, fíjense que digo llamaba, porque yo no tengo información de por dónde va, de que cuánto ha avanzado. Entonces, y no voy a dudar que el proyecto Colmena no esté funcionando, pero de lo que voy a dudar es que el conjunto de la sociedad sepa que hay una estrategia social que está atendiendo como se debe atender los graves problemas que hay en el país. Problemas, yo no tengo nada en contra de la ministra de Educación, pero la educación, lo vimos esta semana, es el tema más importante
de la estrategia de este país para salir de los niveles de desigualdad y pobreza en los que se encuentra, y yo siento que se están haciendo cosas, pero yo no sé si son suficientes, si son nosotros nos las pasamos, Axel, dime que no es así, pidiendo al Ministerio de Educación que personas vengan a hablar con profundidad y conocimiento sobre el tema de la educación, y eso es casi una tarea imposible, faltando, en el caso de la educación, unos pocos días para el inicio del año escolar. Nosotros no hemos conseguido que la ministra venga a hablar con nosotros, o un viceministro o alguien por el estilo. Y en fin, hay otros ministros que son medio fantasmales. Sí. No tengo aquí a Sabrina que aplaudirá lo que voy a decir, pero el ministro consejero para la inversión, yo no sé qué le pasó, sí, o dónde está, o qué hace. Entonces, no quiero ser el son criticón de este programa, que más bien debería ser un viernes cultural, yes, pero sí todos yo necesitaba que el liderazgo de este país nos dijera: hey, a mitad de gestión, este es nuestro balance sobre el equipo de gobierno, sobre el liderazgo que hemos ejercido y queremos ejercer, y estos son los cambios que podrían ajustar la máquina, no solamente cambiar las llantas del automóvil, por decirlo de alguna manera, sino mejorar la velocidad de marcha según objetivos, planificación, etcétera. Ese es el tipo de información que yo espero cuando me dicen de que hay cambios de gabinete. Bueno, ese es el tipo de información que yo... hace poco, Axel, estábamos hablando aquí, el gabinete logístico, que es posiblemente una de las actividades estratégicas más importantes para el crecimiento económico del país, no se reúne o no sabemos qué hace, no sabemos. Entonces, yo estoy seguro que en el gabinete logístico hay personas importantes, es muy probable que estén haciendo su trabajo, pero no tengo la percepción de que el equipo de gobierno sea como una orquesta sinfónica en la que todos los instrumentos están tocando su parte y la música no esté desafinada, por usar una metáfora. Castalia, ¿cómo estás? Buen día. Hola, yo sí esperaba otros cambios. Sí. Yo la verdad que sí los esperaba. Voy a compartir uno de los comentarios que nos llegan al respecto. Dice: buenos días a toda la mesa, las vueltas que da la vida. Giselle González ganó hace una semana el premio de Guagua como Mujer del Año por su gran gestión en CERTV. Ahora estará en otro reto mayor. Eso realmente me sorprendió, ya que hizo una buena gestión en CERTV durante el tiempo que estuvo ella ahí. Ojalá que sea lo mismo en el Ministerio de Cultura e impulse la industria audiovisual panameña. Es una opinión, y yo, bueno, de Giselle González debo decir que también me sorprendió. A Giselle la conozco al igual que tú, creo que trabajamos juntos, sí, en la misma empresa por mucho tiempo. Mucho tiempo juntos, Giselle. Y no, la trayectoria de Giselle, de verdad, en televisión es muy buena. En televisión es muy buena. Y es una experta en el tema, totalmente. Y ojalá que le vaya bien en el Ministerio de Cultura, que requiere de muchas fortalezas. Hay mucho trabajo que hacer en el Ministerio de Cultura. Yo no sé si el señor Carlos Aguilar, que me pareció al inicio estuvo haciendo una buena gestión y estuvo haciendo cambios que al menos se veían, iban por buen camino, se rindió algún tipo de información. Qué lástima que se va así como se fue y punto. Aquí los ministros no rinden cuenta de su gestión antes de irse. No, y la eterna fórmula de que salen del ministerio y quedan en embajadas y la gente no sabe si se le premia, o sea, todo el mundo lo toma como un premio y muchos se cuestionan si realmente estas cosas deben ser un premio, la salida de ministerios. Lo de calificativo de fantasma que hace Fernando, fantasmales. Sí, son ministros y que han existido en todos los gobiernos, que simplemente no entienden que el tema de divulgar lo que hacen no solamente es un ejercicio de transparencia, sino que es un ejercicio justo y necesario de la imagen de un gobierno.
un presidente que ande por allí, que si sus ministros dominen sus temas y aparezcan de vez en cuando, estoy diciendo que tienen que estar todos los días en los medios, pero sí ministros, por ejemplo, como el ministro de Economía y Finanzas, es justo y necesario que tenga mayor presencia. La ministra de Desarrollo Social es otra ministra que tiene que tener mayor presencia y que va más allá de acompañar las giras del presidente, entregando y acompañando todos estos programas de ayuda social. El ministerio, hay retos todavía. Yo creo que, Fernando, que la pandemia obligó a los panameños a tener su mirada fija única y exclusivamente en lo que decidía Presidencia para el control de la pandemia y el Ministerio de Salud. Ministerio de Trabajo, por ahí también haciendo lo suyo. Sin embargo, creo que ya es hora, a 2 años y medio de gestión del presidente Cortizo, que los panameños empecemos ya a medir la eficacia del equipo de gobierno del presidente Cortizo. Creo que los panameños le dimos el espacio justo y necesario para enfrentar una crisis del tenor que ha tenido que enfrentar el presidente Cortizo y su equipo de trabajo. Y ya es hora de empezar a pedirle frutos. Creo que por pandemia hemos ido bien. Viene la prueba de fuego, que sin duda es el inicio del año escolar, pero ya las otras cosas hay que mirarlas. Sí, ¿dónde está el ministro de Inversión, el ministro consejero de Inversión, dónde está? Se me quedó por fuera Gastalia, la ministra consejera de Salud. Ah, correcto. Que yo no sé, a mí yo todavía, en 2 años y medio todavía no sé, no tengo muy clara cuáles son sus funciones. En materia de turismo, claro, nos falta también. Nos falta. ¿Y dónde deja? ¿Tú sabes cuál es el que más me escribe la gente? Seguridad. Seguridad. ¿Dónde deja el ministro Pino? En Fantasmales la gente me dice, el ministro de Economía y Finanzas, Alexander, que es verdad que ha estado ausente durante toda la pandemia, cuando uno de los principales retos de la pandemia después de la salud es la economía. Bueno, y en popularidad, y un tema, o sea, lo que el favorito de los panameños para que debería refrescarse una figura desgastada, el ministro Pino. El ministro Pino, que mucha gente decía que había que cambiarlo, pero el ministro Pino, yo te lo comenté ayer, el ministro tiene ahorita mismo una carta de presentación que le da una especie de aire. Y espérese que estoy haciendo algo. Y hay que decirlo. Las operaciones internacionales y el golpe que se ha dado al crimen organizado en Panamá, eso hay que reconocerlo. Y tal vez le ha dado al ministro de al menos decir esto estamos haciendo y aquí están los resultados. Creo que él ha entendido el hecho de que no necesariamente. Sí. Entendiendo que no necesariamente eso es el fruto de una gestión personal e individual de él. Pero creo que se nos olvida algo, y en esto estará de acuerdo conmigo Jorge, que una de las cosas que debía evaluarse muy bien, porque tiene que ver con el conocimiento que tenga la sociedad de lo que hace el órgano ejecutivo, es el tema de la comunicación del Estado. Que yo creo que la comunicación del Estado, que ya tuvo un cambio con la salida, ya no me acuerdo cómo se llama el antecesor del actual secretario del Estado de Comunicación. Sí, el que ahora está en ANPIME. Correcto. La comunicación del Estado yo creo que sigue siendo demasiado errática. Pero esa es mi opinión. Pero es que siempre, todos los gobiernos se limpian con los comunicadores que llegan a esos puestos. Siempre en los platos rotos de los gobiernos lo terminan pagando el secretario de Comunicación del Estado. Pero ningún presidente ha tenido el carácter los presidentes tienen que tomar en cuenta la importancia de las comunicaciones. Yo no sé por qué eso se deja siempre en tercer y cuarto lugar. Todo gobierno que mal comunica, mal le va. Sí. Y no todo el tiempo aquí yo voy a defender a los colegas que trabajan en la Secretaría de Comunicación. Siempre el plato roto termina en las Secretarías de Comunicación del Estado. Pero es que nadie se atreve a decir, pero es que no es el problema, no es que por qué no se comunique, es porque que hay que comunicar. Si yo tengo un ministerio que en un mes yo no tengo nada bueno que comunicar y que no tienen la capacidad de reaccionar ante los señalamientos, ante un hecho o una advertencia, un hecho de corrupción en sus instituciones, ¿qué se puede hacer? O sea, es un tema de gestión. Tú bien comunicas cuando tú tienes cosas y gestión que compartir, trabajo que compartir, pero mientras tú no tengas insumo, ¿qué tipo de asesoría en comunicación usted puede dar, señor Axel Rivera?
Entonces siempre nunca ningún ministro quiere cargar con esa culpa. Siempre la culpa la termina pagando los directores de comunicaciones en cualquier institución. Pero bueno, tienen que entender que comunicar bien forma parte de esa planificación para que haya al menos una perspectiva diferente. Bueno, las nuevas figuras en el equipo de gobierno, que bueno, algunas son rotaciones a dar resultados, pero también los que se quedan también a dar resultados, ¿no? Sí. Si el presidente los dejó por algo, le dio un espaldarazo, tienen que dar los resultados. También por aquí me escriben mucho del ministro del MOB. del Dice MOB que debieron haber cambiado al ministro del MOB, dice un oyente por acá. Bueno, por lo menos está arreglando la tumba muerto. Para mí eso es importante. Ay, pero ese trabajo se ha demorado demasiado. Demasiado se ha demorado. Pero sí hay... Ahora, Dígame, doctor. Axel, no necesariamente hay un espaldarazo. Yo quiero insistir en que la metodología, el estilo de gobierno del presidente Cortizo es distinto. Si uno se pone a ver, ha habido durante estos 2 años y medio de gobierno del presidente Cortizo bastantes cambios en el gabinete. Ha habido cambios en el Ministerio de Seguridad, ha habido cambios en el Ministerio de Relaciones Exteriores, ha habido cambios en el Ministerio de Desarrollo Social, ha habido cambios en varios viceministerios, de manera que este no es, digamos, el primer cambio y que se necesitaba ahora a mitad de camino para usar la expresión que tú has utilizado, Axel, una oxigenación del consejo del equipo de gabinete. Los ha habido, pero en el estilo del presidente Cortizo, que es a cuentagotas. Sí, cierto. De manera que el hecho de que algunos se hayan quedado no significa que la próxima semana estén allí, o dentro de un mes o dentro de 2 meses. O sea, hay todavía posiciones por llenar en el servicio exterior. Por ejemplo, ahí están todavía los nombramientos pendientes en la autoridad del canal y la Procuraduría de la Nación, de manera que podemos esperar en cualquier momento nuevos cambios por parte del presidente, pero en el estilo del presidente Cortizo. Yo no creo que nosotros vayamos a ver, por la forma como él ha manejado su gobierno, no creo que vayamos a ver grandes estremecimientos con una reestructuración total del gabinete, sino más bien este tipo de cambios, un poquito aquí, hoy, mañana otro, pero si hacemos la lista, ha habido una buena cantidad de cambios en estos dos años y medio. Y digamos, en la nota positiva, al menos no se cometió, y en eso la verdad es que el manejo que ha tenido la Cancillería y el propio presidente ha sido impecable, de anunciar cuál es el cargo del servicio exterior al que pretenden mandar al exministro de Cultura para no cometer el mismo error que cometió el presidente López Obrador y que sigue cometiendo, de designar o de anunciar un nombramiento que todavía el país no ha dado, el país que lo va a recibir, no ha dado su place. De manera que ahí estamos. Yo creo que más que un espaldarazo a los demás, este estilo, por otro lado, todo tiene su pro y su contra, este estilo tiene en ascuas permanente al resto del gabinete. Pues algunos dirán eso es bueno o es malo, porque cuando los presidentes que prefieren o optan por hacer cambios de gabinete totales en un momento dado de su mandato, pues en ese momento sí los que se quedan se sienten aliviados porque saben que están allí por lo menos hasta la próxima reestructuración. En el caso del presidente Cortizo, ese no es el estilo, de manera que... Vamos a hablar de otros temas que hacen noticias, hablar de las palabras del diputado Vigil, que llamó mafia al Ministerio Público en defensa de su hermana investigada por narcotráfico, y algunos resultados de la operación Damasco.
Yo les recuerdo, usted está en Mesa Periodista. Aquí tiene el análisis profundo y diferente que te pone al día. Pausa, regresamos en minutos.